Abraham, pidiéndole que tuviera un hijo conmigo, Agar. Parecía ser la única forma en que la promesa de Dios podría cumplirse. Así, de acuerdo con las costumbres de aquellos tiempos, mi madre, Agar, concibió a su primer hijo, yo, Ismael. Lo que no sabían, ni mi madre ni mi padre, era que este acto, aunque necesario en la mente de Sara, traería consigo una serie de complicaciones. La esperanza de un hijo no fue suficiente para calmar la angustia que Sara sentía al ver cómo mi madre y yo comenzábamos a ocupar un lugar importante en la vida de Abraham. La tensión crecía, y las decisiones tomadas en un momento de desesperación pronto comenzarían a mostrar sus consecuencias. Pero, ¿cómo reaccionó Abraham ante esta situación? ¿Podría ser que la promesa de Dios aún se cumpliría a través de mí? Estaba por descubrirlo, pero antes, había algo más importante que debía comprender: la paciencia, la fe, y las lecciones que Dios quería enseñarnos a través de nuestra historia familiar. Después de mi nacimiento, las tensiones en la casa de Abraham y Sara se hicieron cada vez más evidentes. Lo que comenzó como una esperanza de cumplir la promesa de Dios, pronto se transformó en una amarga rivalidad entre las mujeres de la casa. Mi madre, Agar, aunque humilde y obediente, no podía ignorar la creciente frialdad de Sara, que ya no veía en ella una sirviente, sino una competidora, una amenaza. Sara, con el paso del tiempo, no pudo soportar la presencia de Agar ni la relación que se había formado entre Abraham y yo. Los celos la consumían, y comenzó a ver a mi madre no solo como una esclava, sino como la causa de todos sus problemas. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando Sara, incapaz de manejar la situación, tomó la decisión de expulsar a mi madre de la casa. Fue entonces cuando Agar, con el corazón roto y el alma llena de angustia, tuvo que huir. La situación era desesperante, estaba sola, sin un lugar a donde ir, con un niño en brazos, y el futuro completamente incierto. Nos adentramos en el desierto, un lugar inhóspito y cruel. No sabía cómo iba a sobrevivir, ni cómo mi hijo, aún pequeño, podría soportar las extremas condiciones de ese lugar. La arena caliente y el sol abrasador parecían devorar todo a su paso. El hambre y la sed eran nuestros peores enemigos. Pero, en medio de mi desesperación, algo increíble ocurrió. Estaba sola, desamparada, a punto de perder la esperanza, cuando un ángel del Señor se apareció. Su presencia era reconfortante, y sus palabras, llenas de promesa, me dieron una razón para seguir adelante. Me dijo que no temiera, que mi hijo, Ismael, sería el padre de una gran nación. Me aseguró que Dios escuchaba nuestro dolor y que no nos abandonaría. La promesa de Dios me llenó de esperanza, y aunque todavía estaba lejos de entender completamente su plan, su palabra me dio la fuerza para seguir adelante. El ángel también me indicó que regresara a la casa de Abraham, que volviera a vivir con él, pero esta vez con la certeza de que Dios estaría con nosotros. No era un regreso fácil, pero era un regreso lleno de promesas. Cuando regresamos, el futuro parecía incierto, pero la intervención divina me recordó que la obediencia y la fe en Dios nos llevarían hacia un destino que no podíamos ver aún, pero que, sin duda, sería conforme a su voluntad. A medida que pasaron los años, mi vida en el desierto comenzó a transformarse. Desde el momento en que nací, las promesas de Dios sobre mi futuro nunca fueron algo lejano ni ajeno. Siempre estuvieron presentes, incluso cuando no entendía completamente su significado. Mi madre, Agar, me hablaba de las palabras del ángel, y con cada historia, mis ojos se abrían un poco más a la grandeza de lo que Dios había prometido para mí. Crecí en un ambiente difícil, pero, a la vez, lleno de la bendición divina. El desierto, aunque árido y solitario, se convirtió en mi hogar. Mi madre y yo nos levantábamos cada mañana con la fe de que Dios proveería lo que necesitábamos. Las provisiones no siempre eran abundantes, pero siempre había lo suficiente para seguir adelante.
La presencia de Dios estaba tan cercana como el aire caliente que respirábamos. Mi madre me enseñó a confiar en Él, a saber que, a pesar de las dificultades, Él nunca nos abandonaría. Un día, mientras caminaba por las llanuras del desierto, recordé las palabras del ángel que había hablado a mi madre: Ismael será padre de una gran nación. Esas palabras resonaban en mi corazón mientras veía el horizonte del desierto. Aunque era joven, había algo dentro de mí que sabía que esas palabras no eran solo promesas vacías. Dios tenía un plan para mí. Sabía que, de alguna manera, seríamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios no solo había cuidado de nosotros, sino que también me había hecho fuerte en medio de la adversidad. Mi madre, Agar, y yo éramos un testimonio vivo de la fidelidad divina. Aunque el futuro seguía siendo incierto, mi vida no estaba llena de desesperanza. Cada paso que daba en el desierto era un paso hacia la realización de las promesas de Dios. Recuerdo que, en una ocasión, mientras orábamos por provisión, la voz de Dios me habló directamente. Me reafirmó que mi descendencia sería numerosa, que mis hijos y los hijos de mis hijos serían como las estrellas del cielo. Fue en ese momento cuando entendí que las bendiciones de Dios no solo nos alcanzaban a mí y a mi madre, sino que estaban destinadas a alcanzar a generaciones futuras. La promesa no solo era sobre el presente, sino sobre un futuro lleno de esperanza. Mi vida, marcada por las dificultades y la soledad del desierto, no era un obstáculo para la fidelidad de Dios. Al contrario, era el lugar donde las promesas se forjaban. A medida que crecía, cada día se convertía en un recordatorio de que la bendición de Dios no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. La gran nación que se prometió comenzaba a tomar forma, y aunque aún no podía ver la totalidad de lo que eso significaba, mi corazón estaba lleno de fe. Las palabras del ángel seguían siendo una guía, un recordatorio constante de que, aunque éramos pocos, Dios haría grandes cosas a través de nosotros. A medida que los años avanzaban, las tensiones entre Isaac e Ismael comenzaron a crecer. Aunque ambos éramos hijos de Abraham, nuestras vidas seguían caminos diferentes, marcadas por promesas y expectativas muy distintas. Isaac, el hijo de la promesa, siempre estuvo bajo la bendición de Dios en una forma muy especial, ya que fue el hijo que Dios había prometido a Abraham y Sara, después de tantos años de espera. Yo, por otro lado, aunque bendecido por Dios, no era el hijo de esa promesa, sino el resultado de una decisión humana, de una intervención que Dios había permitido, pero que no estaba completamente alineada con su plan inicial. Recuerdo cómo la relación entre Isaac y yo, aunque al principio fue pacífica, comenzó a volverse tensa conforme nos íbamos acercando a la adolescencia. En el fondo, sentía que había algo entre nosotros que no se podía superar, algo que tenía que ver con el hecho de que, aunque éramos hermanos, nuestras vidas parecían estar condenadas a estar separadas por una barrera invisible, la promesa de Dios a través de Isaac. El conflicto llegó a su punto culminante cuando, un día, Sara, la madre de Isaac, insistió en que mi madre, Agar, y yo debíamos irnos. La razón que ella daba era clara: Isaac, su hijo, debía ser protegido, y cualquier amenaza, por pequeña que fuera, debía ser eliminada. Mi presencia parecía estar minando la seguridad y la paz que tanto deseaba para Isaac, el hijo de la promesa. No fue una decisión fácil. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de Sara, pero sabía que no podía cambiar las cosas. Era la voluntad de Dios, aunque me doliera profundamente. Mis años de crecer bajo el mismo techo que Isaac, de aprender junto a él, se desmoronaban en un instante. La idea de ser echados, de tener que abandonar lo que hasta entonces había sido mi hogar, me inundó de tristeza. Pero en el fondo de mi corazón, también entendí que este era un paso necesario, aunque doloroso. Mi madre, Agar, estaba tan confundida como yo. Pero, como siempre lo había hecho, se aferró a la fe y a las promesas de Dios. Sabía que,
Aunque nos encontráramos en el desierto, Dios seguiría guiándonos y protegiéndonos. Esa noche, antes de partir, nos arrodillamos y oramos juntos, pidiendo que su mano nos guiara. Fue un momento de despedida, no solo de Isaac y Sara, sino también de la vida que había sido nuestra, por lo menos hasta ese punto. La separación fue definitiva. Mientras nos alejábamos, mis pensamientos estaban llenos de incertidumbre, pero también de esperanza. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero sentía, en lo más profundo de mi ser, que no estábamos abandonados. A lo lejos, podía ver el brillo de las estrellas del cielo, como un recordatorio de la promesa que Dios me había hecho: serás padre de una gran nación. A medida que nos adentrábamos en el desierto, mi madre y yo nos aferrábamos a esa promesa. La angustia de la separación no fue lo único que nos acompañó. Mientras caminábamos hacia lo desconocido, la mano de Dios, como siempre, estuvo con nosotros. El desierto, aunque árido, no era un lugar sin esperanza. Fue allí donde, una vez más, su providencia se hizo evidente. Aunque estábamos solos, no estábamos abandonados. Y mientras avanzábamos hacia un futuro incierto, sabíamos que su fidelidad nunca nos dejaría. Han pasado muchos años desde la separación con Isaac, y ahora, al mirar atrás, puedo ver cómo las promesas de Dios se han cumplido en mi vida de una manera que no podía haber imaginado cuando era un joven en el desierto, solo con mi madre. A pesar de las dificultades, de las luchas y del desarraigo, Dios nunca nos dejó desamparados. Su fidelidad fue un ancla que nos sostuvo, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, la vida en el desierto nos enseñó lecciones de supervivencia, pero también nos mostró la profunda paz que solo Dios puede otorgar. Fue en esa vasta extensión de arena y sol, bajo un cielo implacable, que comencé a ver la mano de Dios obrando en mi vida de maneras sorprendentes. No solo sobreviví, sino que florecí. Al igual que las promesas que Él me había hecho a mí y a mi madre, mi vida se llenó de propósito. Y una de las promesas más grandes que Dios me dio fue que yo sería el padre de una gran nación, y esa promesa, después de muchos años, comenzó a tomar forma. El primer paso fue mi familia. Con el tiempo, me casé y tuve hijos, y la bendición de Dios se derramó sobre mi linaje. Mis 12 hijos, un número que no era casualidad, sino una confirmación de la palabra que Dios me había dado, llegaron a ser el fundamento de una nación que surgiría de mi descendencia. Cada uno de mis hijos creció en el desierto, bajo la misma fuerza y dirección que yo había recibido de Dios. Como mi madre había hecho antes, les enseñé a confiar en la provisión divina, a caminar con fe, y a recordar que nuestra identidad como pueblo estaba basada en la fidelidad de Dios. A través de mis hijos y sus descendientes, vi la formación de tribus poderosas que, con el tiempo, se convirtieron en una nación respetada en la región. Aunque no fui el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, su plan para mí y mi descendencia era claro: aunque Isaac fuera la semilla del pacto, mi linaje también jugaría un papel fundamental en la historia de la humanidad. Al mirar a mis hijos y sus hijos, entendí que la bendición de Dios no siempre sigue un camino predecible, pero su soberanía nunca falla. Es cierto que nuestra historia no fue sencilla. Tuvimos nuestros desafíos, nuestras batallas, y aún hoy, nuestros descendientes siguen enfrentando pruebas. Sin embargo, cada vez que veía a mis hijos reunidos, o escuchaba sus voces contándome sus sueños y luchas, sentía una profunda satisfacción en mi corazón. Sabía que, de alguna manera, yo había sido parte de algo mucho más grande. Mi vida no fue una casualidad, fui un instrumento de un plan divino, aunque mis ojos solo pudieron ver el cumplimiento de esa promesa cuando el tiempo llegó. Al final, no se trataba solo de ser el padre de una gran nación, sino de ser testigo de la fidelidad de un Dios que nunca olvida a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. Cada paso que di, cada esfuerzo que hice por asegurar que mi linaje fuera fiel a las promesas de Dios, era una manifestación de su bendición. Años después,
Cuando la gente me recordaba, no hablaban solo de la nación que surgió de mis hijos, sino de cómo, a través de cada generación, la gracia de Dios se había extendido más allá de las fronteras de lo esperado. Mi historia, aunque marcada por el dolor de la separación y la incertidumbre de un futuro incierto, se cierra con la certeza de que el propósito de Dios se cumple de maneras misteriosas. Soy Ismael, el hijo de Abraham, y mi vida, como la de mi descendencia, fue y sigue siendo una prueba viviente de la fidelidad y la bendición que vienen de un Dios que nunca olvida sus promesas.